Somos la iglesia de Jesús. La iglesia llamada a ser una antorcha en la cumbre de un monte. La iglesia llamada, escúcheme bien, a ser luz del mundo. El problema con muchos dentro de la iglesia es que no están siendo luz del mundo, sino estrellitas de una iglesia. Es muy diferente hacer luz del mundo, hacer las estrellitas de la iglesia. Hacer un pez grande en tu pecera pequeña. Es muy diferente a eso. Jesús no dijo que fuéramos estrellitas de una iglesia. Jesús dijo que fuéramos luz de un mundo. Y que fuésemos sal, no de nuestro propio caldo, sino sal de la tierra. Así que Dios tiene un gran sueño. Es interesante que la tierra fue creada para ti y para mí. ¿Y el infierno para qué? Para el diablo y sus demonios, no para ti y para mí. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Y la tierra, Dios la creó para ti y para mí. Pero hoy la realidad es que el infierno está lleno de nosotros y la tierra de demonios. Todo está al revés. Y está al revés no es por culpa de Dios. Está al revés por culpa de la iglesia. Porque es el trabajo de la iglesia, escúcheme bien, llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Y que toda la demoniera que hoy está en la tierra se vaya al infierno. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Hoy todo está al revés porque la iglesia no ha retomado la misión que Jesús le dio. Que es el sueño de Dios. Ayer les hablé anoche del sueño de Dios, de que soñaras. Le hablé de la importancia de los sueños para que la fe pueda conquistar lo que el sueño ve. Yo quiero hablarles porque no quiero que usted se vaya incompleto con ese mensaje. No está mal que usted sueñe para usted. Jesús dijo estas palabras: dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Jesús no es celoso. Dios no es celoso ni envidioso. Él no tiene problema en que tú sueñes. Es más, Él te colabora con tu sueño. En que sueñes con tu hogar, en que sueñes con tu matrimonio, en que sueñes con tus negocios, en que sueñes con ser feliz y sueñes cosas grandes. Dios no tiene problema, más Dios quiere que lo hagas. Pero el problema es que la iglesia hoy está soñando su propio sueño, pero no está soñando el sueño de Dios. Le está dando a César, pero no le está dando a Dios. Y es allí cuando la iglesia pierde poder, y es allí cuando la iglesia pierde autoridad. Y es allí cuando la iglesia pierde reino y pierde gobierno. Jesús vino a cumplir el sueño de Dios, porque he descendido del cielo para hacer tu voluntad, dijo Jesús, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, Jesús vino a cumplir el sueño de Dios, que es salvación. La salvación de la tierra. Que la tierra sea llena de la gloria de Dios y no de demonios. Que la tierra sea llena de la gloria de Dios y no de enfermedades, muertes, injusticias. Porque la iglesia decidió encerrarse en 4 paredes y ser estrellitas de una iglesia en vez de ser luz de un mundo. Hoy los pastores soñamos con iglesias grandes, pero no con un país grande. Hoy los pastores sueñan con tener multitudes, pero aborrecen al individuo. Yo creo que tenemos que retomar el sueño de Dios para que retorne el poder y la gloria de Dios a la iglesia. Yo quiero que usted sueñe por sus cosas. Yo quiero que usted sueñe en grande por conquistar lo que usted necesita. Pero yo hoy quiero darle balance a usted y decirle que le dé a Dios lo que es de Dios. Porque Dios tiene un sueño contigo que debe ser dado en esta tierra. Tú no estás acá nada más para pagar cuentas. Tú no estás acá nada más para reproducirte como conejo. Tú no estás nada más acá para hacer lo que
realidad tu propio sueño. Tú naciste acá porque alguien necesita en esta tierra lo que Dios puso en ti. Hay algo que Dios ha puesto en ti que alguien necesita. Tenemos una iglesia muy egoísta. Si usted dice, pastor, eso no es verdad, vaya a una librería cristiana y pregunte cuáles son los libros que más se venden. Los libros que más se venden son los libros que hablan de cómo tú conquistar las cosas que tú necesitas. Pero nunca las cosas que Dios necesita. Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, no sabía nada de Dios, tiene un encuentro con Jesús, cae del caballo, no hizo la confesión de fe, no pasó adelante, no habló en lengua, no hizo todo lo que la iglesia moderna hace. Pero tiene un encuentro con Jesús, cae del caballo y se para y dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si hubiese sido un creyente de estos evangélicos modernos, apenas ve Jesús, yo te voy a decir lo que quiero que tú me hagas. Dame dinero, sáname, dame esto, dame aquello, dale a Dios lo que es de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte dinero, Dios quiere prosperarte, todo eso es cierto. Pero Dios quiere que tú hagas su voluntad. Les he hablado de fe, he querido que tu fe crezca. Pero la fe que realmente necesitamos hoy en día no es la fe para prosperar, no es la fe para echar demonios, es la fe para obedecer. Necesitamos fe para obedecer el mandato de Dios, que es la gran comisión que Jesús le dio a la iglesia, que se ha convertido en la gran omisión. Porque la iglesia no está predicando a Jesús. Los predicadores modernos no están predicando a Jesús, se están predicando entre ellos. Y es como tener mucha comida y la gente hambrienta allá afuera y nosotros alimentándose entre nosotros. Cuando hay un sueño de Dios. Aún los discípulos le dijeron a Jesús porque unos samaritanos los maltrataron y no los dejaron entrar. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como Elías y mueran? Jesús dijo, yo no he venido a perder gente sino a salvarla. Ahí está dando de propósito. Yo he venido a algo, a salvar, a salvar, a salvar. Salvar, salvar. Jesús vino a cumplir un sueño de Dios. Jesús vino a prender un fuego para ese sueño. Y cuando Jesús cumple su misión salvadora y redentora, Jesús le transfiere a la iglesia el sueño de Dios. Y le dice a la iglesia, yo comencé este sueño. Yo he prendido un fuego para este sueño. Y ahora la iglesia, que es la heredera de mi gloria, tiene que continuarlo. Y ahí Jesús le da la famosa gran comisión, que yo le llamo la gran omisión. Porque la iglesia dejó de perseguir el reino para irse tras las añadiduras del reino. Porque se le predicó tanta añadidura, porque es lo que a la gente le gusta. Es lo que a un pastor o a un predicador le da dinero. Que la iglesia se fue tras las añadiduras y perdió el reino, porque añadidura no es reino. El reino de Dios es gobierno. El reino de Dios es autoridad. El reino de Dios es salvación. Jesús dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es reino? El cielo se acercó a la tierra. El cielo no le dijo a la tierra, ven aquí a mi templo para que te salves. El cielo dejó su lugar y vino a la tierra. Cuando una iglesia tiene reino, no está encerrada. Cuando una iglesia tiene reino, se acerca a la necesidad del pecador. El reino de los cielos se ha acercado. Reino es todo lo que se acerca al pecador. Reino es todo lo que se acerca a la necesidad de un país. Reino es todo lo que se acerca a los que necesitan salvación y luz. No me diga que una iglesia tiene reino porque alaban a Dios, porque hablan lengua. No me diga eso. Porque el reino de los cielos se acerca a la necesidad. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy nosotros queremos que la gente venga a la iglesia y no que la iglesia vaya a la gente. El reino, Jesús dejó su trono. El verbo se hizo carne.
Dios quiere y tiene un sueño. Y es salvación. Pablo habló de eso. El motivo de mi vida, el motivo de mi preocupación y de mi oración es por la salvación. Jesús soñó eso. Jesús vivió para eso. Y cuando Jesús es arrebatado al cielo, le da a la iglesia la gran comisión para cumplir el sueño de Dios. Y Dios deja al Espíritu Santo como el gran hacedor de sueños. Lo deja con la misión de ayudarte a ti y a mí a cumplir el sueño de Dios. Hoy en la iglesia se habla del Espíritu Santo. Hoy en la iglesia se enseña el Espíritu Santo. Hoy en la iglesia hay miles de gente hablando en lengua porque tienen al Espíritu Santo. 12 hombres llenos del Espíritu Santo transformaron el mundo. Y hoy la iglesia moderna tiene miles de gente que hablan lengua y no han transformado a nadie. Porque nada muere más rápido que el sueño de Dios en una mente religiosa y cerrada. Nada muere más rápido que el sueño de Dios en una mente religiosa y cerrada. Tenemos que abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes. Un paracaídas funciona solo cuando se abre. El reino de Dios va a funcionar y el sueño de Dios cuando te abras a ese sueño. Les decía que la fe cree o la fe trabaja por lo que la visión está viendo. Alguien que tiene el sueño de Dios, entonces le presenta un dibujo a la fe. Y empieza a soñar el sueño de Dios, salvación. Y cuando empieza a darle ese dibujo a la fe, ¿sabe lo que hace la fe en la vida de alguien? Le pone la camisa del evangelio, cambia y sale a abrir la boca y a predicar a Jesús. Cuando empiezas a soñar. Cuando empiezas a soñar porque llueva, ¿sabes lo que hace la fe? Te hace llevar un paraguas. La fe te mueve a algo. Te mueve a algo. Tenemos que empezarle a dibujarle a la fe. Escúchame bien, un sueño que es el sueño de Dios. Ver a Colombia totalmente de rodillas a Jesús. Ver a Colombia totalmente salvo. No ver mi pequeño caldo, sino ver a un país. Puede haber gente aquí que ame su país, que ame a Colombia y le duela a Colombia. Tiene que venir un sueño tan grande que no te deje dormir por tu país. Un fuego del Espíritu Santo que viene para hacer arder a ti un amor por tu país que nunca habías tenido. Y empiezas a soñar, no sueños pequeños, a soñar en grande. Y cuando empiezas a soñar en grande, la fe entonces se activa ese león y esa leona que es el sueño de Dios. Porque cuando tú conectas con el sueño de Dios, estás conectando, escúchame bien, con todos los recursos que Dios dejó para cumplir ese sueño. Y esos recursos son dinero, y esos recursos es gloria, y esos recursos es poder, y esos recursos son sanidades, y esos recursos son el Espíritu Santo. Todo lo conecta porque todo fue dejado para cumplir el sueño de Dios. El Espíritu Santo no fue dejado para cumplir nuestro sueño, aunque Él es tu ayudador para cumplir tu sueño. Pero el Espíritu Santo va a cumplir tu sueño cuando tú estés cumpliendo los de Dios. Y eso no es lo que no nos dicen los predicadores modernos. Los predicadores modernos no te van a decir eso. Te van a hablar del Espíritu Santo para que Él sea tu ayudador, para que Él sea tu esclavo y tu mandadero. Pero la realidad es que cuando hacemos el sueño de Dios, Dios hace tus sueños. Y el Espíritu Santo trabaja a favor de tus sueños. Porque creemos que estar lleno del Espíritu Santo de Dios es tener más de Él. Cuando ser lleno del Espíritu Santo es que Él tenga más de nosotros. ¿Está oyendo, iglesia? No es lo mismo que tú tengas de Él a que Él tenga de ti. Porque cuando tú tienes de Él, tú le estás diciendo, yo te tengo a ti. Tú eres quien me obedece. Pero cuando Él te tiene a ti, tú eres quien le obedeces a Él.
Espíritu Santo nos fue dado para cumplir una misión, un sueño, una comisión que debe arder de nuevo en el corazón de la iglesia. Cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo de Dios, ellos salieron inmediatamente a predicar. Hay una iglesia en el libro de los Hechos. Hay un grupo de hermanos en el Hechos capítulo 11, por ahí está, que ellos salen huyendo producto de la persecución, porque nada desata más persecución de Satanás que cuando una iglesia se levanta a predicar en un país. No me lo diga a mí y no se lo diga a los venezolanos, que sabemos lo que es persecución producto de un mensaje. Porque el diablo perdona cualquier cosa. No, tranquilo, déjalo que adore, déjalo que alabe, déjalo que cante, pero déjalo predicar a Jesús jamás. El diablo te puede dejar que tú construyas tu iglesia grande, pero que le dejes su país. Eso es un buen negocio para el diablo. Te doy la iglesia que tú quieres, ten tu fama, ten tu dinero, pero déjame el país a mí. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Esta iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, esta iglesia estaba llena del sueño de Dios, salvación, ardía en ellos salvación. Pedro en su primer discurso se convierte en miles, en su segundo discurso miles. Esta iglesia es perseguida producto de un mensaje, producto de una salvación, producto de un sueño de Dios. Porque el diablo está para impedir el sueño de Dios y el Espíritu Santo y nosotros para cumplirlo. Y para eso tú naciste. Y para eso respiras y vives. Y Dios ha puesto algo en ti que lo necesita otro. Recuerdo a mi abuela. Ella me enseñó tanto de Dios. Aunque ella estaba en un sistema muy religioso, pero ella tenía mucho de Dios. Y me enseñó tantas cosas. Y recuerdo que tenía yo como 12, 13 años. Vivíamos en una zona campestre. Mi abuela se vestía con vestidos largos y se parecía una monja. Se vestía así, como se vestían las ancianas de antes. Así que mi abuela era la partera del pueblo rural, muy rural donde vivíamos. Era muy conocida. Y mi abuela un día me dice, pasa por la casa y me dice, hijo, acompáñame. Íbamos a la ciudad, que era como decir, no sé, era un pueblito más pequeño que Barbosa. Y para nosotros que vivíamos más adentro en el campo, esa era la gran ciudad. Así que mi abuela me dice, acompáñame a la ciudad, que iba a hacer algo, a comprar algo. Y yo la acompaño, tomamos el bus y nos vamos. Llegamos a la ciudad, yo la acompañaba y yo me sentía ya, cuando uno tiene 13 años, ya se cree el hombrezote. Y con el instinto protector que tenemos los hombres, yo quería, mi abuela, agarrarle la mano y cruzar la calle con ella. Abuela, yo te llevo. Y vamos cruzando la calle y viene un carro y nos frenó cerquita de mi abuela y le tocó corneta y le gritó. Y yo me molesté tanto que yo empecé a insultarlo y a decir, un gallito. Mi abuela me aló hasta la acera. Y yo desde la acera todavía estaba que lo quería. Estaba encolerizado. Y mi abuela de repente, yo veía al conductor. Y mi abuela de repente me estaba hablando y yo no le estaba prestando atención. Y mi abuela me golpea aquí el corazón, del lado izquierdo me golpea. Mírame, me dijo. Y yo ahí la miro. ¿Tú no oyes lo que te dice? Claro, abuela, mira. Por eso es que le estoy respondiendo. Me dice, no oigas con estos oídos. Oye con el corazón. Él te está diciendo, predícame, bendíceme. Aprende a oír el lenguaje de la gente necesitada de Dios. Conecta con eso. No oigas con estos oídos. Oye con el corazón y el Espíritu Santo. Él está diciendo, te necesito. Háblame de Jesús. Pero estamos desconectados. Hay gente que te insulta y es para llamar la atención tuya. Y si estás lleno del Espíritu Santo, puedes ver que esa persona está amargada por un problema. Que esa persona te está hablando en un lenguaje
imperceptible a este oído, pero muy claro para el del corazón, diciendo: ayúdame, tengo problemas, estoy amargado, tengo muchas dificultades, háblame de Jesús, tengo cargas, háblame de Jesús. Ese jefe amargado, cuando te maltrata, te está diciendo: predícame a Jesús. Ese esposo que te habla así te está diciendo: háblame de Jesús, ora por mí. Pero ¿sabes qué? Estamos tan ocupados en nuestras propias cosas que no tenemos el sueño de Dios. Y como no tenemos el sueño de Dios, no escuchamos al Espíritu Santo que viene para hacer cumplir el sueño de Dios. Necesitamos oír a Dios. Necesitamos abrirle los oídos a una iglesia que empiece a oír el clamor de un país, que empiece a oír el clamor en la calle, que empiece a oír el clamor del vecino, que empiece a dejar de ver caretas y empiece a mirar corazones. Todo es una careta, iglesia, nada es lo que se ve. Ves al vecino: ¿cómo estás? Bien, y te sonríe, y por dentro se está muriendo. Aún la iglesia está llena de caretas. Aún en la iglesia se viene mucho a aparentar y a demostrar. Y si la iglesia está llena de caretas y de gente que viene a aparentar y a demostrar, ¿cómo está el mundo? La iglesia no puede ser un lugar donde venimos a exhibir nuestra ropa, donde venimos a exhibir nuestro vehículo, o venimos a exhibir nuestra santidad, nuestro poder y nuestra gloria. Porque si eso fuera la iglesia, entonces somos como esas exhibiciones de carros de lujo, donde todo el mundo va a exhibir su Ferrari, su Lamborghini. La iglesia debe parecerse más bien a un taller de reparaciones de vehículos, donde tú vas para que te hagan ajustes, que arreglen cosas, no para aparentar. Pero necesitamos conectar con la necesidad de la gente cuando entendemos los sueños de Dios. El Espíritu Santo viene para revelar. Él es el revelador. Él es el representante de Jesús en esta tierra. Y el Espíritu Santo viene para ayudarte a ti y a mí a cumplir el sueño de Dios. Y Él viene también con un poder y una unción para cumplir el sueño de Dios. Aún el profeta Isaías, cuando habló del Espíritu Santo, en el capítulo 61, él dijo: el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué te ungió? Para tener dinero, para ser famoso, para que se escriban libros, para exhibir mi poder. Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí está propósito. El por qué tenemos el Espíritu Santo no es para hablar lengua y que se nos paren los pelos y tú sabes, y sentir esa electricidad y decir: ay, qué sabroso es esto. No, eso es para que tú des algo a otro, para empoderarte y sacar de ti cosas que necesita otro, porque la necesidad de alguien en Colombia conecta contigo. Tú naciste porque hay alguien que necesita algo que tú tienes. Y lo peor que puedes hacer es irte a la tumba sin darlo eso, porque en el cielo Jesús te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Hay una demanda en la tierra por la manifestación de los hijos de Dios, porque tú aparezcas. ¿Dónde están los hijos de Dios? Están ocupados en un templo, cantando, adorando, gozándose con la alabanza, gozándose con el Espíritu Santo, teniendo comunión entre ellos, tomando santa cena. Todo eso está bien, pero cuando le das la espalda al mundo, está mal. Dios quiere que tú te goces, Dios quiere que tú lo alabes, Dios quiere que tú vengas acá y recibas todo lo que Él tiene para ti, pero Dios quiere que des allá lo que recibiste acá. Porque dad y se os dará. El cielo te va a dar algo cuando tú diste algo. Antes tenemos que dar. Tenemos que salir de las cuatro paredes a cumplir el sueño de Dios. Para eso apareció Jesús, para eso el Espíritu Santo quedó aquí en la tierra. Es más, cuando se habla del Espíritu Santo, siempre se refiere a fuego de salvación. El Espíritu Santo es un fuego para salvación. Esta iglesia, cuando fue perseguida primera, la iglesia, en vez de, llegan, dice la Biblia en el capítulo 11, entre muchas anécdotas, cuando usted lee con revelación el libro de los Hechos, va a entender la iglesia que Dios quiere.
que fue la iglesia que puso de rodillas al imperio romano. Una iglesia perseguida, una iglesia que le despojaban sus bienes, una iglesia que le hacían de todo para callarla y más predicaba. ¿Y sabe lo que hace esa iglesia? Dice que muchos de ellos fueron esparcidos y fueron a unas regiones. Dentro de ellas estaba Antioquía, como se llama este estado. Antioquía. Mire qué interesante. Ahí llegan unos varones o varias huyendo. Y dice que la mayoría decidió no hablar de Dios ni de Jesús, porque tenían miedo. Pero dice que unos cuantos, venciendo el miedo, porque tenían el sueño de Dios, y cuando tú tienes el sueño de Dios, la fe se activa y la fe vence el temor. Así que dice que empezaron a hablar, a predicar. Y cuando empezaron a predicar, venciendo el temor, aunque estaban siendo perseguidos, en el peor momento en que ellos estaban viviendo, dice que la gente empezó a convertirse y se les llamó por primera vez cristiano a la iglesia en Antioquía. O sea que el nombre de cristiano viene de un grupito pequeño, escúchame bien, que decidieron no dejar morir el sueño de Dios en ellos, producto de persecuciones y de problemas, sino que decidieron ir por los sueños de Dios. Y es producto eso de la iglesia cristiana hoy en día. En el mundo se llama iglesia cristiana, producto de la fe y el denuedo por cumplir el sueño de Dios de un pequeño grupo. No necesita ser grande para influenciar. Hay muchas iglesias grandes que influencian poco y hay iglesias pequeñas influenciando mucho. La influencia no tiene que ver con el tamaño de los números. La influencia tiene que ver con el tamaño del corazón para cumplir el sueño de Dios. Necesitamos una iglesia que genere influencia del reino de Dios en esta tierra, predicándolo, hablándolo. La iglesia que tiene el reino de Dios, la iglesia que tiene el sueño de Dios, no la paran circunstancias, problemas, gobierno, no dejan de predicar, se mantienen enfocados dándole a Dios lo que es de Dios. La iglesia de Hechos, sorprendentemente, dice la Biblia que ninguno tenía necesidad con toda la persecución que tenían. Le despojaban los bienes y dice que no había necesitado entre ellos. Dice que había tanta abundancia de dinero que traían a los pies de los apóstoles grandes cantidades de dinero y no se predicó ningún mensaje de prosperidad. No habían ahí serie de prosperidad, cómo obtener dinero, cómo esto, serie de finanzas. Hoy se le predica todo eso a la iglesia y la iglesia no tiene dinero. Porque Dios le va a dar dinero a una iglesia que está cumpliendo el sueño de Dios. Le va a dar dinero. Necesitamos empezar a darle a Dios lo que es de Dios. Necesitamos darle a Él lo que Él quiere. Porque cuando le demos a Dios lo que es de Dios, todos los recursos que Dios dejó para cumplir ese sueño te serán dados. Y cuando tú tienes todos los recursos, que es promesas, Espíritu Santo, dinero, entonces allí, gloria a Dios, las añadiduras te empiezan a tocar. Cumple el sueño de Dios y verás cómo tus sueños empiezan a cumplirse. No dejes de soñar por los tuyos. No te vayas a un extremo y solamente le vas a dar a Dios lo que es de Dios y no le vas a dar a César. Yo tengo en casa una mujer llamada César y 2 cercitas chiquitas también. 2 hijitas. Y tengo que darle a ellas lo que es de ellas. Tengo una responsabilidad como padres. Tengo que educarlas. Tengo que cubrir sus gastos y sus necesidades. Eso es darle a César. Y tengo sueños para ellas. Tengo sueños para mi esposa. No dejo de soñar en grande por ella, pero no por eso pierdo el sueño de Dios, que es mi prioridad. Cuando el sueño de Dios es tu prioridad, Dios hace su prioridad tu sueño. Haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, porque he descendido del cielo para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Él se despojó a sí mismo por cumplir el sueño de Dios. Dejó su trono de gloria. Pero ¿saben lo que hizo Dios cuando cumplió su sueño? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le quitó la corona de espinas y le puso la de oro.
para poder ponértela de oro, póntela de espinas. El sueño de Dios. El sueño de Dios. ¿Qué sueña Dios? Los predicadores modernos nos dicen que el sueño de Dios es que tengamos casas grandes, que tengamos esto. Sí, porque Dios nos ama. Y qué padre que ame a sus hijos no quiere que le vaya bien. Pero ¿qué ganará y aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué alegra el corazón de Dios? Jesús dijo, ¿qué alegra el corazón de Dios? ¿Qué es lo que más lo alegra? ¿Una iglesia próspera o una iglesia predicando? Jesús dijo que lo que más lo alegra a Él es cuando un pecador se arrepiente, que un estadio lleno de millones de cristianos alabando a Dios. O sea, tú le sacas una sonrisa a Dios más cuando estás en el metro predicando que haya 1 millón de personas adorando a Dios en un templo. Pero hablar de esto no es tan popular para un predicador. No le van a dar muchas ofrendas por hablar de esto. Si escribo libros de esto, no se van a vender. Porque hoy todo lo que la gente quiere consumir es todo lo que tenga que ver con éxito. Es todo lo que tenga que ver con dinero. Es todo lo que tenga que ver con tú sabes, ¿me entiendes? Con esas formas mágicas de ser exitoso. Eso es lo que la gente quiere consumir. Y por eso hay tanta gente en las redes sociales hablando de éxito y hablando de esto. Escucha, hablando de formas sin fondo. Y lo que están haciendo es convirtiendo a la gente en una cantidad de esclavos y de zombies que nunca van a salir del dominio de Faraón, porque no hay dentro de ellos el poder del Espíritu Santo para romper cadenas. Y si esta iglesia lo recupera, le va a llegar el poder del Espíritu Santo como nunca lo había visto. Y le va a empezar a llegar dinero. La iglesia primera no predicaba prosperidad y tenía mucha plata. Y no había necesidades entre ellos, porque mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Conforme a sus riquezas en gloria. Dios va a suplir para su sueño. Siempre va a suplir. Así que la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que despertarse, la iglesia tiene que dejar el egoísmo y empezar a pensar en su propio país. Yo no te estoy diciendo que sueñes por otro país, yo te estoy pidiendo, empieza a amar el tuyo. Empieza a creer por la salvación del tuyo. Empieza a soñar, empieza a inquietarte, empieza a conectar con la necesidad que hay. Y cuando empieces a hacer eso, estarás cumpliendo el sueño de Dios, descubrirás tu propósito, para qué naciste, para qué estás en esta tierra, y los recursos del cielo te serán dados. Pero ¿sabe qué ahoga el sueño de Dios? Vaya conmigo acá. Éxodo capítulo 5. Mire lo que dice la Biblia acerca de esto. Mira las tretas de Satanás para ahogar el sueño de Dios. Para que tú no lo puedas ver el sueño de Dios. Y hasta el sol de hoy le ha funcionado. Lo hizo en el tiempo de Israel en Egipto. Y lo ha seguido haciendo hasta hoy. Y le funciona muy bien. Dice Éxodo capítulo 5. Ahí es cuando Faraón... Moisés y Aarón entran en Faraón y le piden que deje ir al pueblo de Israel. Dice el verso 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestra tarea. Porque le estaba diciendo Moisés a Faraón que Dios tenía un sueño. Y Faraón dijo, dejen el fastidio. Mira lo que dice el verso 5. Porque Faraón representa el sistema, Faraón representa a los demonios, Faraón representa al sistema que quiere que tú te ocupes de otras cosas y no del sueño de Dios. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Claro, predicadores como Moisés, predicadores como este que está acá, le está haciendo a usted cesar de las tareas de Faraón, para que usted se ocupe del sueño de Dios. Hoy yo he venido a decirte el sueño de Dios, pero ese sueño no le conviene a Faraón. Faraón tiene para ti otros planes y tiene para ti otros sueños.
Y aquí está el sueño de Faraón, el cual muchos se están haciendo dentro de la iglesia. Porque Faraón dice, ustedes le están haciendo cesar, porque esa es la idea del sueño de Dios, hacerte cesar a ti de trabajar para Faraón, de cumplir los sueños de Faraón, abrirte los ojos para que empieces a cumplir el sueño de Dios. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, a todos los demonios que tenía, los manda Faraón. Esta ciudad tiene un espíritu faraónico. ¿Y qué les mandó hacer? De aquí en adelante no deis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos paja, y les pondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis, y les daréis más trabajo. Verso 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Mira la estrategia del diablo: alborotarte problemas en tu casa, problemas allá, problemas en el país, para que te ocupes de eso y no de oír palabra de Dios. Y no de cumplir el sueño de Dios, que estés tan ocupado cumpliendo tu propio sueño que no le puedas cumplir el sueño a Dios. El trabajo de Faraón es agarrar los venezolanos que ahora están acá, que vienen huyendo de su país con tantos problemas, y que se ocupen tanto en hacerle ladrillos a Faraón, en cómo le envío dinero allá, en cómo le envío dinero acá, en cómo sobrevive a un país extraño, que no se acuerden del sueño de Dios en la tierra donde Dios los puso. Oiga, pueblo de Venezuela, oiga, mis hermanos que están acá en este bello país que los está acogiendo. Tú estás acá no solamente para hacerle ladrillos a Faraón, tú estás acá para cumplir el sueño de Dios. Tú viniste de Venezuela con un sueño, ustedes vinieron de Venezuela con un fuego que no puede ser apagado. Faraón te va a poner carga, Faraón no te la va a poner fácil en este país. Faraón va a hacer que llegues cansado de hacer tantos ladrillos, porque Faraón le va a decir a todos los demonios: agrávese la servidumbre sobre ellos, que no consigan trabajo, que les paguen mal, que lleguen tan cansados que no se puedan ocupar del sueño de Dios. Tiene que haber una iglesia valiente como la iglesia de Antioquía. Tiene que haber una iglesia valiente como la del libro de los Hechos, que les quitaban los bienes, los perseguían, los molestaban, le imponía carga a Faraón, le imponía carga para que se ocuparan en ellos, pero ellos decían: no voy a renunciar al sueño de Dios. Tiene que haber una iglesia así en Bello. Hay una iglesia así acá. Puede haber una iglesia, un pastor así, líderes así, que aún con cargas, aún con todos los problemas que Faraón te pone, con todos los demonios alborotados, tú sales así todo apodeado, todo cansado, y te montas en el metro y dices: yo voy a cumplir el sueño de Dios. Y le predicas al que tiene al lado, y traes a alguien a la iglesia un domingo para recibir a Jesús, y participas en este evangelismo, y sales allá porque estás cumpliendo el sueño de Dios. Si dejas que Faraón te imponga carga, serás esclavo de él toda la vida. Había una iglesia, la misma iglesia del libro de los Hechos, cuando Pedro es apresado, cuando la iglesia es perseguida y amenazada con todo ser muerto. ¿Saben lo que hacen ellos? Oran. ¿Y saben cómo oran ellos? Estaban siendo perseguidos, estaban quitándole los bienes, le estaban matando a algunos de ellos, y ellos no oran por protección, ellos no oran pidiendo dinero, ellos no oran pidiendo prosperidad, ellos no oran pidiendo sanidad, ellos oran pidiendo de nuevo para predicar. Sueño de Dios en ellos. Mire, si esta iglesia de repente, no sé, la alcaldía le dice: lo vamos a cerrar, ¿saben lo que primero que hace la iglesia? Vamos a orar para que Dios nos revierta eso. Oramos por eso, porque Satanás nos impone carga para que no nos ocupemos del sueño de Dios. Pero esta iglesia estaba tan enfocada, ellos sabían que Satanás los estaba entreteniendo, que Satanás los quería ocupar en otras cosas, con otras cargas, para que no hicieran el sueño de Dios. Lo mismo que hizo Faraón. Vamos a grabarle la servidumbre, vamos a que se ocupen en ella, se ocupen con tanta carga que no oigan palabra mentirosa, que no oigan el sueño de Dios y se vayan a construir el sueño de Dios. Porque el sueño de Dios no lo va a construir ni Gabriel ni el arcángel Miguel. El sueño de Dios lo construimos tú y yo. Tú y yo. El sueño de Dios no lo construimos solamente orando. Señor, salva a Colombia. ¿Y cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados?
Tiene que haber una iglesia que se preocupe por cumplir el sueño de Dios. Cuando la iglesia empieza a ocuparse en este sueño, las puertas del infierno se van a abrir. Claro que sí. Faraón va a decir, vamos a ponerle carga. Ahí lo digo yo, que nos pusieron todas las del mundo. Todas. Mucha carga. Tanta, que es difícil servir a Dios. Hay tantas cargas en mi país que prácticamente es imposible servir a Dios, porque la estrategia de Satanás siempre ha sido contra una iglesia que se levanta a cumplir el sueño de Dios, es ponerle carga. Pero ¿sabes qué? Somos como esta iglesia, no hemos dejado de hacer el sueño de Dios producto de las cargas de Faraón. Ni lo vamos a dejar. ¿Hay alguien acá que quiera soñar con Dios? Dios tiene un sueño. Dios tiene un sueño. Dice Apocalipsis, y las naciones que fueron salvas. ¿Usted cree que ahí no está Colombia? Un país tan importante como es Colombia en Latinoamérica, ¿usted cree que no está allí? Dios tiene un sueño. Naciones salvas, no un grupito. No un grupito orando. No una iglesia con una mentalidad escapista. Y como tengo muchos problemas con Faraón, y como Faraón me ha dado muchos ladrillos, Señor, ven pronto. Me quiero ir al cielo rápido, ya no aguanto esto más. Ven, Jesús, ven. Pero cuando Jesús estaba orando para ya irse al cielo, oró, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Jesús decía, déjalos porque los necesito predicando. Hoy hay una iglesia escapista que se quiere ir al cielo, pero hay un Jesús en el cielo orando para que te quedes. Porque te necesita. Para una misión, para una comisión. Porque hay alguien con una necesidad que conecta con lo que Dios ha puesto en ti. Pablo decía, yo no he rehusado, soy libre de vuestra sangre, porque no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Cuando Dios ha puesto algo en ti y hay alguien que está acá o está en tu trabajo que conecta con lo que Dios ha puesto en ti, su necesidad conecta con eso y tú no se lo das, tú eres responsable. Eres responsable de esa persona que se sentó a tu lado. Pero estás tan ocupado con Faraón, con los ladrillos de él, en tus propios problemas, en tus propias necesidades. Dad y se os dará medida buena. Dad y se os dará. Para que el cielo te dé algo, tú antes tienes que haber dado algo. Para que el cielo te dé algo, tú antes tienes que haber dado algo. Da lo que Dios puso en ti. Pastor, es que yo no tengo nada. Pastor, es que yo soy pequeño. Pastor, es que yo no sé mucha Biblia. Pastor, tú tienes al glorioso Espíritu Santo de Dios. El constructor de sueños de Dios. El que Jesús dijo, Él os recordará mis palabras. Él te va a enseñar y te va a guiar a toda verdad. Tú tienes al mejor maestro de los maestros, el Espíritu Santo de Dios. Abre tu boca, dice Dios, y yo la llenaré. Solo tienes que abrirla y Él te va a dar palabras. Dice Dios, no pienses en lo que vas a decir. Yo te voy a dar palabra en ese momento. Es el Espíritu Santo quien te va a tomar. Es el Espíritu Santo quien va a sacar palabra. Él es quien va a hablar por ti. Él lo que necesita de ti es que le prestes la boquita. Que se la prestes. Que le prestes por un momento. Escúchame bien. Tu corazón, tu mente y tu cuerpo para dar un mensaje. Porque ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? Cuando la iglesia conecta con el sueño de Dios, dinero le va a ser dada. Cuando la iglesia conecta con el sueño de Dios, va a ser protegida. Porque esta iglesia fue protegida. Algunos de ellos, aquí y allá fueron perseguidos. Algunos de ellos sufrieron, pero al final vencieron. ¿Sabes cuál va a ser el resultado de toda persecución que se levanta contra una iglesia que está predicando? El resultado va a ser que las tinieblas tendrán que huir. El resultado va a ser Satanás bajo nuestros pies. El resultado va a ser una iglesia que influencia a toda una nación. Esta iglesia tiene que levantarse como una antorcha encendida en la cumbre de un monte. La iglesia Maranata Bello es un sueño de Dios para esta ciudad.
Esta iglesia no es la pesadilla de Dios. Esta iglesia es el sueño de Dios para una ciudad. Una iglesia que tiene que levantarse con una persistencia. Una iglesia que se tiene que levantar con una resistencia. Una iglesia que va a decir: no voy a dejar el sueño de Dios por nada. Porque Pablo decía: ni persecución, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me pueden separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien que ha sido emprendido por el amor del Espíritu Santo para cumplir el sueño de Dios. No lo va a frenar ningún faraón, no lo va a frenar ni espada, ni peligro, ni persecución. Va a seguir hablando este mensaje. Habrán algunos cobardes, como en la iglesia de Antioquía, que decidieron: yo no sigo hablando, yo no voy a seguir predicando, esto es demasiado duro. Pero habrá algunos valientes que van a hacer el sueño de Dios y harán la historia. Hoy ellos hicieron historia. La Biblia le llama a esta gente los precursores que hicieron que se les llamara a los creyentes por primera vez cristianos. Haremos la historia, iglesia. Usted decide si quiere ser alguien que cuenta historia o si quiere ser alguien que la hace. El reino de los cielos siempre tiene dos clases de gente: los que miran las cosas pasar y los que hacen que las cosas pasen. Sé de los que hacen que las cosas pasen. Sé de los que provocan el reino de los cielos. Sé de los que cumplen los sueños de Dios. El sueño de Dios es salvación, iglesia, entienda eso. Salvación de toda Colombia. Y después que creamos por Colombia, iremos hasta lo último de la tierra. Pero primero acá y luego allá. Primero prendamos un fuego acá y luego iremos a otros lados. Pero empecemos con ese fuego acá. Empecemos a sacar la iglesia de las paredes. Empecemos a darle autoridad a la iglesia como lo hizo Jesús. Vayan ustedes, vayan, no solamente yo, y levanten muertos. Vayan y echen fuera demonios, porque para eso es el poder. Para que prediquen. ¿Para qué es el poder de sanidad? ¿Para ser famoso a un evangelista? Para convencer a la gente de que Jesús es real, de que su poder es real. Jesús decía: los milagros que yo hago es para que crean. Es para que la gente crea en Dios, no en nosotros. No es para demostrar nuestro poder, nuestro potencial y nuestra gloria. Recuerdo un predicador de los Estados Unidos que insistentemente quería hablar con mi pastor. No sé cómo consiguió mi número. Y se vino al aeropuerto Maiquetía y llegó allá. Yo no lo conocía. Él quería hablar con mi pastor. Lo fui a buscar. Y recuerdo que tenía mi carro estacionado en el terminal nacional. En Venezuela hay 2 terminales. Y él llegó por el internacional, porque venía de los Estados Unidos. Así que lo fui a buscar. Y cuando vi las maletas, hay unas maletas gigantescas, el trayecto que había que caminar, me agarré un taxi. Llamo un taxi para caminar hasta allá, para no tener que caminar. Y él se monta, y apenas se monta en el taxi, él quería impresionarme. Él le dice al taxista: ¿usted de dónde es? No, yo de aquí. Él le dice al taxista: tú tienes una esposa así, 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 así. ¿Verdad? El taxista lo mira y le dice: usted está loco, yo no estoy ni casado. Porque queremos es demostrar nuestro poder, nuestra gloria. Queremos impresionar. Y no queremos cumplir el sueño de Dios. Cuando tú estabas pendiente de tu gloria, que la de Dios, siempre tendrás vergüenza. Pero cuando estás más pendiente de la gloria de Dios que la tuya, Dios siempre te honrará. Siempre te honrará. Siempre. Siempre. Una iglesia que no predica a Jesús es una iglesia que pierde el derecho a asistir. No tiene derecho a asistir en la tierra. Y eso lo dijo mi Señor Jesús. ¿Cómo lo dijo en Mateo 24? Cuando le preguntaron: Jesús, ¿cómo es el asunto de cuándo va a venir tu reino? Jesús le dice: oiréis guerra. Usted sabe, el amor se enfriará. Y entonces, en medio de todo ese revolú, ese desastre de amor enfriado, se entregarán unos con otros. Todo lo que la Biblia describe
En Mateo 24, mi Señor Jesús ahí lo describe muy bien. Jesús dice, y será predicado mi evangelio. Quiere decir que va a haber una iglesia que va a predicar en el peor momento. Cuando más persecución hay, cuando más caos hay, cuando más tinieblas hay, se va a levantar a predicar. O sea, en vez de ocuparse de hacerle ladrillos a Faraón, va a decir, no, yo no voy a permitir que tú estés, no, yo voy a cumplir el sueño de Dios. Porque dice Jesús que eso va a pasar. Jesús lo está profetizando, es el sueño de Dios. Ese es el sueño de Dios. Y Jesús está diciendo, se va a cumplir mi sueño. Va a haber una iglesia. O sea, y entonces yo vendré. Jesús está diciendo que Él no va a venir por acontecimiento como pensamos. Cuando vemos un terremoto como que tembló ahorita en Venezuela, ¡ay, fin del mundo! Viene Jesús. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que Él venía no por acontecimiento, sino por un mensaje. No son los acontecimientos lo que va a traer a Jesús. No son terremotos lo que va a traer a Jesús. Eso es una falsedad de la iglesia religiosa. Lo que va a traer a Jesús es un mensaje, no acontecimientos. Un mensaje. Pero, por cierto, predicado por una iglesia en el peor momento. Donde hay hambre, pestes, amor enfriado, hay de todo ahí. Eso es un sancocho con todo. Y Jesús dice que habrá una iglesia. Y entonces cuando la iglesia cumpla esa misión, se la lleva al cielo porque ya no la necesita en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que le da el derecho a existir a la iglesia en la tierra es predicar a Jesús. Cuando una iglesia no está predicando a Jesús, el cielo no tiene interés en tenerla. El cielo no tiene interés en darle dinero. El cielo no tiene interés en darle poder. El cielo no tiene interés en darle gloria. El cielo no tiene poder en darle influencia. ¿Por qué? Porque no está predicando a Jesús y no interesa al cielo. Esa es la verdad. Podemos llevarle medicina a los enfermos. Podemos tener orfanatos como iglesia, claro que sí. Podemos hacer muchas obras sociales, las hacemos. Pero si la iglesia deja de predicar, perdió su función, perdió su misión. Y el derecho a existir también lo pierde. El cielo dice, no tengo interés en esa iglesia. No tengo interés en que crezca, no tengo interés en que tenga dinero. Para el cielo no existe la iglesia cuando no predica. El radar del cielo está sobre una iglesia que está predicando. Ese es el radar. Ahí está. Pastor, me decía alguien, nosotros también predicamos aquí en esta iglesia. Aquí hacemos muchas cosas, pero también predicamos. Predicar a Jesús no debe ser parte de lo que la iglesia hace, debe ser lo que la iglesia hace. Esa es la diferencia. Que una iglesia hace tantas cosas para Dios, pero Dios no está haciendo nada con ella. Una iglesia hace esto, reunión de caballeros, reunión de jóvenes, reunión de esto, reunión de aquellos. Todo eso lo podemos hacer. Pero el evangelismo no puede ser parte de todo el revolú de lo que estoy haciendo. El evangelismo debe ser la misión principal de la iglesia, lo que yo hago. Un pastor en otra iglesia donde hablaba de este tema, después que terminó de predicar, él estaba un poco ofendido. Pero como yo no predico para agradar a nadie, yo predico para agradar al cielo. Estaba ofendido. Y él me dice, en esta iglesia nosotros evangelizamos. Y yo le dije, sí, seguro. Toda la iglesia lo hace. De vez en cuando por ahí predican. Y evangelizan. Y yo le dije a él, pero ¿sabes qué, pastor? Yo no creo en eso. Yo no creo en planes evangelísticos, yo no creo en campañas evangelísticas, yo no creo en cultos evangelísticos, yo no creo en nada de eso. Yo lo que creo es, van a ver los libros de contabilidad suyo de su iglesia. Y vamos a ver si la mayoría del dinero que entra a la iglesia se va en la salvación del pecador. Porque cuando yo vea eso, yo creo que esa iglesia tiene un corazón evangelístico y el pastor también. Porque quien conquista tu corazón, conquista tu bolsillo. Si tú amas al pecador, tú gastas en el pecador. Pero no me vengas a decir que tú amas al pecador y evangelizas cuando la mayoría del dinero se va para construir tu templo o para construirte un altar a ti o para comprar tu casa o tu último carro. No me vengas a decir que amas al pecador. No me vengas con el cuento. Ya estoy demasiado grande para ser engañado.
Así que vamos a invertir nuestro tiempo, como decía Pablo, gastaré a mí mismo y gastaré de lo mío en la misión que Dios me dio. Eso hace una iglesia que ama al pecador. Y eso hace también las ovejas, no lo nada más del pastor, que aman al pecador. Dan para eso. Dan para eso. Le decía a los pastores en la casa que me fueron a visitar, y bueno, me estaban jurungando, y le decía, mire pastores, ¿por qué la iglesia nunca, no importa crisis que haya, siempre la iglesia que predica a Jesús va a tener los recursos para predicarlo? Porque Jesús está interesado en eso. Y le dije, hay una parábola de Jesús que la leemos mucho, pero con los ojos de la religión, y se predica mucho, pero no es lo que Jesús quiso enseñar. Y es la parábola del samaritano. Esa parábola está muchas veces mal interpretada. Jesús habla de un samaritano que, por cierto, es alguien a quien los judíos no se la llevan bien, no se habla. Los judíos lo ven como ciudadanos de tercera, cuarta categoría. No se llevan entre sí, no se dirigen la palabra. Y dice la Biblia que había un hombre judío, por cierto, judío, y había sido robado, y tú sabes el cuento, estaba ahí medio muerto. Y pasa un sacerdote. Un sacerdote te presenta el sistema, la iglesia, y dice que mirándolo de lejos, dice la palabra de lejos, tomen en cuenta eso. Mirándolo de lejos, siguió de largo. Yo me imagino lo que hizo el sacerdote, llegó a la iglesia y convocó un servicio de oración para orar por él. Porque eso es lo que la iglesia hace, para limpiar su conciencia. Y sentirse que estoy haciendo algo por los... No, si nosotros amamos los perdidos, nosotros oramos mucho y ayunamos mucho, pero hacemos poco. Invertimos poco. Entonces, él fue a su templo y reunió a todo el mundo. Vamos a orar. Y todo el mundo, ay, tan lindo el pastor, como ama a las ovejas perdidas y ama a los... Dice que pasó un levita, que es alguien que trabaja también en la iglesia o está en el altar. Dice que mirándolo de lejos, siguió de largo también. Y me imagino que convocó la célula que dirige ahí, porque es un líder, para orar por el ladrón que estaba herido. Pero dice que pasó un samaritano y el otro era judío. Y dice la Biblia que acercándose, hizo algo que no hicieron los demás, se acercó. Los demás fue de lejos, este se acercó. Y dice que cuando se acercó, fue movido a misericordia. Y después que fue movido a misericordia, sacó plata del bolsillo. ¿Saben lo que yo he visto en la iglesia nuestra? Y hasta el sol de hoy, la gente se pregunta, ¿de dónde saca dinero? ¿Saben lo que hemos visto? Que cuando acercamos a una iglesia a la necesidad de un país, sacan de su dinero, porque son movidos a misericordia. Cuando una iglesia está cerca de la necesidad de su país, cuando una iglesia no está escondida en cuatro paredes, sino que camina por los barrios y ve la necesidad del país, ve a los niños huérfanos, ve a las viudas allí y va a la cárcel y ve a los presos cómo están en nuestro país. Si la gente libre está pasando hambre, imagínese al privado de libertad. Así que cuando usted ve una cárcel de esa y los ve que parecen gente de África, no parecen de Venezuela, están todos los huesos pegados, muriendo de hambre. Dígame si usted no va a ser movido a misericordia. Y cuando usted es movido a misericordia, usted saca dinero. Por eso es que una iglesia va a ser dadora cuando está cerca de la necesidad de un país. Y una iglesia así siempre tendrá dinero y la gente siempre pondrá dinero y la gente siempre será movida a misericordia. Y no solamente la gente, las empresas, los colaboradores, gente de todos lados, hasta los cuervos traerán comida. Porque una iglesia que está ocupada haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el sueño de Dios, no habrá demonio que la pueda parar. Y yo quiero decirle, pastores, iglesia, vienen días de gloria. Yo he venido a este lugar como hombre de Dios. Yo he venido a plantar en ti un sueño. Yo he venido a plantar en ti una visión. Salomón dijo, muchos planes hay en el corazón del hombre, muchos sueños hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios prevalecerá, pero el sueño de Dios prevalecerá. El sueño de Dios es más grande que nuestros planes, el sueño de Dios es más grande que nuestras propias opiniones, el sueño de Dios es más grande que nuestros propios sueños, y ese es el que siempre prevalecerá. He venido aquí hoy a implantarte el sueño de Dios. Y he venido hoy a que tú empieces a imaginar y a soñar con lo que Dios sueña. Y cuando una iglesia empieza a hacer esto, la iglesia no va a haber paredes que la puedan contener. No va a haber dinero donde meterlo. Cuentas bancarias no podrán. Habrá abundancia como esta iglesia nunca la habrá tenido. Pero hay que comenzar a soñar, iglesia, comience a soñar. Pastor, comienza a soñar.
Comienza a soñar con grandes congresos de jóvenes para impactar y tocar la juventud de Bello. Comienza a soñar con grandes movimientos evangelísticos para hacer famoso a Jesús. Comienza a soñar, iglesia, comienza a soñar. Comencemos a servir a este país, comencemos a demostrar el amor de Jesús y no solamente a predicar a Jesús, sino a demostrarlo. Para que veamos un verdadero sacudimiento y el poder de la influencia del reino de Dios. Bello no será lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.